Cuando tú debilitas el derecho de la propiedad en los pobres, no digamos en los ricos, ya los está llevando a la esclavitud. Ya los haces esclavos. No hay que esperar a que se acaben los pobres. Y les voy a decir por qué. La riqueza tiene muchas formas. Por ejemplo, ustedes que son alfabetas son más ricos culturalmente que los analfabetas. ¿Sí o no? El saber es una riqueza. Se dice que estamos en la época de la información. Bueno, la información es una riqueza. El mejor informado sabe el mejor camino que el que no está tan bien informado. El saber es riqueza. Ustedes, oyéndome a mí o a cualquier profesor, se están enriqueciendo. Porque saben un poquito más. Y a sus padres oyéndolos y viendo la experiencia de sus amigos, se están enriqueciendo, oyendo de sus amigos qué pasó, qué no pasó. Toda información es riqueza. Pues bien, igual sería la riqueza muscular. El que puede correr más rápido tiene una ventaja sobre el que corre más lento. El que salta más alto tiene una ventaja sobre el que salta menos. El que tiene musculatura más fuerte es una ventaja, que la puede usar o no, contra el que tiene musculatura más débil. También a nivel físico puede haber riqueza. La salud es una riqueza y la enfermedad es una pobreza. ¿Me estoy siguiendo? ¿De dónde va este loco? Voy a decir. Cuando se dice, hagámonos todos iguales, porque eso de que haya ricos y haya pobres, de que haya alfabetos y analfabetas, de que hay lo que sea, residencias y chozas, gente que duerme en la calle, eso es insoportable. Por supuesto que se puede corregir, pero no es haciéndonos iguales a todos. Porque la igualdad se puede lograr solo. Fíjense lo que les voy a decir. Estoy abierto a cualquier crítica, a cualquier medio contrario. La igualdad entre ustedes y entre todos solo se puede conseguir hacia abajo, quitando a los que tienen, pero no hacia arriba. Y eso lo van a entender ustedes con mucha facilidad. Mi amigo Manolo tiene mucha facilidad para las matemáticas y yo no tengo facilidad para las matemáticas. Entonces mi amigo Manolo saca en los exámenes un promedio de 92 y yo estoy a punto de perder el curso de matemáticas. Somos desiguales. ¿Cómo podemos igualarnos a este amigo mío que tiene un talento para las matemáticas muy particular y yo no lo tengo? Igualar. Bueno, bajando sus notas, pero no subiendo las mías, porque yo no puedo responder a los problemas, a solucionar los problemas que él sí resuelve muy fácilmente. Matemáticos, yo no lo puedo. Entonces, la única manera de hacernos los dos iguales es decir, los dos van a tener 60 puntos de calificación. ¿Es eso justo? No. Pero vamos a otra cosa. Vamos a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son lo más injusto que existe, porque la gente entrena todo el año, o varios años, para la carrera de 100 metros planos, o para alzar el disco, o para lo que sea. Y llega a los Juegos Olímpicos y llega el penúltimo. Qué desesperante después de tantos años de esfuerzo, de austeridad, de sacrificar fiestas, diversiones, comida que me gusta y todo para poder estar en forma y no llego. Y en cambio aquel otro que me cae muy mal sacó la medalla de plata y el otro que me cae peor, la de oro. Y nada, digamos el bronce. Bueno, entonces, eso es una injusticia. Bueno, vamos a hacerlos todos iguales para que nadie sufra en los Juegos Olímpicos. Pongamos la carrera de 100 metros planos. Todo el mundo sale al mismo momento. Ahí somos iguales, a la misma hora. ¡Pum! El disparo, sale todo el mundo. Todo el mundo recorre la misma distancia. Son 100 metros planos. Somos iguales. Todos se tienen que meter dentro de su carril y nadie le puede dar un traspiés al de al lado o una zancadilla para que se choque. No, todo el mundo igual. Entonces, pero no llega igual, es toda la meta. Bueno, vamos a hacer una cosa.
El primero que llega 5 metros antes de la meta, le decimos, un momentito. El segundo, espera también. El tercero, cuando ya están los 18 a 1 metro o 5 metros de la meta, ahora todos iguales llegan a la meta. Y todos llegan al mismo momento. Eso es justicia. Eso es justicia. Hemos rebajado a los más ricos, que son los más veloces, a los más lentos, que son los más pobres. Y entonces hacemos justicia. Esto lo tomo como ejemplo para ilustrar que si tú quieres igualar a la gente, tienes que hacerlo a la fuerza y hacia abajo. Nunca hacia arriba. No puede ser. Hacia arriba solo puede la gente lograr riqueza si es libre. Si tiene acceso al derecho de propiedad. Entonces sí. Si no, no. Bueno, la pregunta era, ¿y por qué somos pobres en América? Bueno, hemos sido ricos cuando hemos aceptado ser desiguales y que lo que se logre cada uno sea producto de su esfuerzo libre y de la propiedad que pudo acumular libremente. En la medida en que los gobiernos nuestros han frenado y siguen frenando la actividad libre de los hombres, quitándoles la propiedad para que no puedan ser tan libres, nos hemos empobrecido. O sea, no es solo cuestión de que nunca hemos sido ricos, siempre fuimos pobres. No, señor. Hemos sido ricos muchas veces. Pero vienen entonces los políticos y dicen, no, vamos a redistribuirlo para hacerlo todo el mundo igual. Eso empobrece. Entonces, el carácter para aceptar que si yo quiero ser próspero, que si yo quiero ser rico como aquel y como el otro y como el de más allá, yo tengo que lograrlo por mi propio esfuerzo, con mis propios medios, libremente. Ese carácter se ha debilitado en nuestra América. Y en la medida que se ha debilitado en nuestra América, volvemos a ser pobres. Los políticos nos debilitan el carácter. No hay, les voy a ponerlo de otra manera para que lo entiendan, y si no me entienden, por favor pregúntenme, no hay problema. No hay mejor manera de crear riqueza que competir libremente por crear riqueza. Competir libremente, igual que ustedes compiten por notas en la escuela, igual que ustedes compiten por medallas en los deportes, igual que ustedes compiten los varones entre sí por ganarse la muchacha de la cual dos están enamorados. Y por supuesto las muchachas también compiten entre sí para atraerse los varones que tal vez el que más le está a ella enamorada. Bueno, todos estamos compitiendo pacíficamente, con respeto para las reglas del juego, con cariño para los adversarios en la competencia, pero tenemos que competir. Bueno, pero los resultados van a ser desiguales. Pues claro, van a ser desiguales. Esta rubita preciosa que tengo yo delante, me quiero casar con ella. Pero da casualidad que es novia de este señor que llegó primero y me sacó a mí del juego. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No la vamos a forzar a ella a aceptar a este buen mozo. Vamos a pensarlo. Excelente. Tiene personalidad la muchachita. Bueno, pues te voy a proponer matrimonio. Entonces, la vida es desigual. La única igualdad que interesa es la ley. Que el que la hace la paga por igual. Ahí todos debemos ser iguales. El resto, señores políticos, déjenme usted que este tiene una casita muy pobre y aquel tiene muy rica, le vamos a quitar a ustedes la rica para que se la dé o la comparta su casa con este pobre. Muy bien, a corto plazo el pobre está bien y yo estoy mal, pero a largo plazo, y esta es la última cosa que quería decir,